Sí. Hermanos, buenas noches. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches, hermanos, hermanas. Perdón por el retraso, hubo un pequeño inconveniente aquí, pero ya estamos aquí y vamos a dar inicio a este estudio, a darle una continuidad a los estudios de ejemplos de fe, y en este caso vamos a ver el ejemplo de fe que fue Samuel. Entonces le voy a pedir, hermanos, que vamos a hacer una oración. Le pido a mi hermano Roberto si nos quiere apoyar con la oración para ofrecerle a Dios este estudio y que Dios nos guíe, ¿sí? Y estamos en sus manos, te ofrecemos este culto, Señor. Adelante, mi hermano. Ok, hermanos, vamos a orar para empezar el estudio. Nos inclinamos. Adorado y bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por esta noche que nos permites estar reunidos nuevamente para seguir creciendo en nuestro conocimiento de tu palabra, Señor. Que este momento sea un encuentro contigo, de comunión con tu Hijo Jesucristo, contigo, Padre, a través de tu Santo Espíritu, que nos dé guía, que nos dé dirección, que abra nuestros corazones, que nos dé el entendimiento correcto, Señor, para interpretar correctamente tu palabra, Señor. Y así mismo que nos inspire, Señor, a hacer cosas buenas, a hacer obras buenas, porque la fe sin obras está muerta, Señor. Seguimos con este tema de la fe, Señor, que sea de crecimiento espiritual. Bendice a todas las familias aquí representadas, Señor. Y Padre, que seas tú hablando a través de nuestro querido hermano Omar. Y Padre, que el mensaje sea claro, que sea concreto, Padre, y que sea de mucho crecimiento, Señor. Te pedimos por todos los hermanos que están conectados en línea también, bendícelos, bendícenos a todos, Padre, y ayúdanos a seguir caminando tomados de tu mano, Señor. Con agradecimiento, temor y reverencia de tu santo nombre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que esto sea para tu gloria y para tu honra, Señor, y para seguir alabando tu santo nombre. Amén. 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 Gracias, hermano. Todos, o la mayoría de todos nosotros conocemos quién fue Samuel, independientemente de la característica de ser un hombre de fe. Hay otra característica que podemos recordar de él bíblicamente, que es el hecho de que fue el primer juez. Entonces, vamos a iniciar. Hubo una época de transición precisamente en aquel tiempo, y la historia de Samuel, hermanos, es de hecho un interludio divino entre los días de los jueces y los del rey David. Entonces, hasta ese entonces, el sumo sacerdocio era lo que había sido la máxima autoridad suprema, que era reconocida por el pueblo hebreo. Para Moisés, su fundador, no podía haber sucesor, por supuesto, pero Aarón fue el primero de un linaje ininterrumpido de sacerdotes. Ningún otro oficio, hermanos, representaba a todo Israel, y en la era mosaica, no obstante, no estaba destinada a culminar con el gobierno, de los sacerdotes. No iba a terminar ahí. Ahora, este gobierno, que rara vez había combinado las funciones sacerdotales con las condiciones especiales de mando de un gobernante. El sacerdote tenía que ceder el paso al rey. Hay una indicación de que aquí, por ejemplo, cuando se da una indicación de que se acercaba un cambio en ese tiempo en la cuestión de la política de los hebreos, ocurre en los últimos versículos del libro de Ruth. A saber esto, hermanos, que la genealogía
que es el clímax evidente de esta historia pastoril, no tiene relación para nada con Aarón, ni tampoco con su linaje. Trata expresamente de lo que es la tribu de Judá, la que no se menciona nada con relación al sacerdocio. Está claro que el propósito divino iba avanzando poco a poco, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde avanzaba este propósito de Dios? Donde desde nuestra, podemos decir desde nuestra posición, vaya, de conocer los hechos ahora, porque ahora ya lo conocemos, pero en ese tiempo era muy difícil predecir hacia dónde iba todo esto. Entonces ahorita como nosotros podemos verlo, entonces podemos ver que esto se estaba moviendo en una forma bastante lenta hacia lo que era el establecimiento del reino bajo la figura de David. Todos los ojos estaban en el movimiento que se estaba viniendo, y esto era una revelación. En todas las épocas siempre se ha escuchado y se oye el clamor y de todos, en todos los tiempos, cuando decían, dennos hombres. Pero si alguna vez se necesitó realmente un hombre fuerte, ¿no?, fue precisamente en esos días, en los días en los cuales el libro de los jueces, cuando nosotros lo leemos, nos da vislumbrando poco a poco los sucesos. Canaán, entonces, dice la literatura que había sido conquistada, pero que sus antiguos gobernantes, sus antiguos habitantes, ellos no habían sido subyugados completamente a este nuevo sistema. En el sur estaban los filisteos, y los filisteos tenían todavía el control de 5 ciudades. La fortaleza montañosa, que más tarde se conoció como el Monte de Sión, fue defendida por los jebuseos, y esta se erigía en una forma desafiante, en una forma majestuosa y orgullosa hasta los días de David, hasta las costas del mar, y todos los fuertes de la rica llanura de Israel, todas estaban en manos de los cananeos. Había un reino pequeño llamado Geser, y este pequeño reino Geser permaneció independiente hasta que fue conquistado por el rey de Egipto, y fue dado como dote a la reina de Salomón. En la frontera norte, dice la escritura, que estaban los restos de las naciones que Josué derrotó en la gran batalla que menciona la literatura, que habla de las aguas de Berón, pero que probablemente estas daban acatamiento a lo que era a la hegemonía del pueblo de Israel. Hemos venido hablando de varios ejemplos de fe, hombres de fe, mujeres de fe, ejemplos de fe, y hemos visto que Dios no elige únicamente a personas que sean perfectas, elige a personas que inclusive tienen un pasado negro, un pasado oscuro, un pasado pecaminoso. Pero ¿por qué las elige? Nosotros vemos, por ejemplo, que en los estudios que hemos visto anteriormente, como hablamos también de un ejemplo de fe, que fue Rahab, la prostituta.
Vemos, por ejemplo, a Jefté. Jefté fue hijo de una prostituta y fue un hijo fuera de matrimonio. Era el hijo de la segunda mujer. Y Dios escogió a ellos entre muchos otros. Vemos, por ejemplo, en el caso de Samuel, era un hombre bueno, pero vemos, al conocer la historia de él, vemos cómo se va desvirtuando poco a poco, se va llenando de envidia, se va llenando de orgullo, se va llenando de soberbia, se va llenando de pecado. Pero Dios tiene un propósito detrás de cada persona que Él elige. Y esto es lo mismo que pasa en nuestros tiempos actuales, porque a veces nos preguntamos, al mirar hacia atrás y ver nuestro pasado y hacer una recapitulación de todos los pecados y qué clases de pecados incurrimos y cuáles son aquellos inconfesables que todo mundo tiene, nos preguntamos, bueno, yo volteo a mi alrededor, en el medio donde me desenvuelvo, y veo personas que, a mi parecer, son personas con mayor merecimiento que yo para haber sido llamados, para haber sido escogidos, para haber sido perdonados, para haber sido justificados. Y algo que Satanás siempre va a querer, y él se regocija con eso, es que tú te preguntes y que yo me pregunte, yo no soy merecedor, yo no merezco, hay personas que merecen más que yo, ¿por qué a mí? Si la historia de hombres y mujeres de fe nos habla de personas que fueron 2, 3, 4 veces más pecadores que nosotros y se han constituido en un ejemplo de fe. El llamado que tenemos todos es precisamente no porque seamos personas buenas, no porque seamos perfectos, sino porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y de la misma manera, cuando vemos en la literatura, al ver a estos hombres de fe, nos equiparamos y decimos, bueno, Dios tenía un propósito para ellos, y es lo que me está diciendo en cada estudio. Y en cada estudio voy cayendo más en cuenta que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, por imperfectos, precisamente por imperfectos y por pecadores. No entendemos nosotros a veces cuál es ese propósito. Si Dios quisiera dárnoslo a entender, Él ya nos lo hubiera dado a entender. Y muchas veces pudiéramos considerar el hecho de que, ok, ya Dios me dio a entender, a lo mejor ya me hubiera ido yo, ya no estaría. Dice que el cristiano lucha en la fe, lucha como luchó cada uno de ellos y como luchó Samuel también. Lucha con el pecado. Pero a veces perdemos de vista el hecho de que nosotros como seres humanos no tenemos el poder para luchar con el pecado. Si lo tuviéramos, Dios no hubiera puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros para que Él tiene el poder para luchar por nosotros, para el pecado, contra el pecado. Y de esta manera es como al entrar en el terreno de la fe y ver a estos personajes cómo lucharon, cómo fueron escogidos, caemos en conclusión de que
realmente hay un buen propósito y Dios tiene un propósito para mí y Dios tiene un buen propósito para ti, hermana. Dios tiene un propósito para ti, hermano. Y Él quiere que nosotros nos vayamos perfeccionando, porque la misma literatura nos dice en los Romanos, ¿verdad?, que lo que Él comenzó lo está perfeccionando. Lo va a perfeccionar. Esa obra que Él comenzó conmigo, esa obra que Él comenzó contigo, y así como lo vemos con Samuel, así como lo vimos con cada uno de los personajes de fe, ha ido perfeccionándolo poco a poco. Y esto me trae a conclusión de que ahora entiendo lo que dice este texto, cuando dice que la obra que Él inició la va perfeccionando, porque lo estoy viendo en cada uno de ellos y lo voy viendo en mi propia vida. ¿Alguien de ustedes, hermanos, puede hacer algún comentario acerca de la vida de Samuel? Que digan ustedes, bueno, yo conozco de Samuel, pero lo que yo conozco de Samuel y de lo que puedo hablar de Samuel es esto. Si alguien tiene algún comentario, adelante, hermanos. Esto es un estudio donde todos tenemos que participar. Y estamos viendo este personaje ahorita. Ahí, nuestras hermanas o hermanos que están conectados, ¿alguien tiene algún comentario que aportar con respecto a este personaje de fe como es Samuel? ¿Alguien que esté ahí conectado que quiera compartir algo? Está la hermana Susi, la hermana Rubí, la hermana Socorro. Hermanas, sí, o aquí ustedes, hermanos, si quieren hacerlo, adelante, mi hermana Irma. Bueno, yo conozco del profeta Samuel, Sí. que fue el último juez. Fue profeta y fue el último juez, porque ya después de ahí pasó a reyes, Sí. a los reyes. Entonces él ungió a David. Fue un hombre, pues desde niño, cuando se lo llevaron al templo con su padre, fue a Cana, su madre fue Ana. Ana no podía tener hijos y le pedía tanto a Dios que le diera un hijo, porque Cana estaba casado con otra mujer que se llama Penina, que ella sí podía tener hijos, se burlaba de Ana. Ana no podía tener, pero le pidió tanto a Dios que Dios le concedió eso de ser madre, y ella lo entregó a Dios, lo consagró pues, y se lo llevó a lo de ¿cómo se llama? Cuando le quitó el pecho. Es que luego una vez dije de esto, entonces no puedo pronunciar las palabras, así como dijo la hermana, y se lo llevó al templo donde él era sacerdote. Y ahí creció Samuel, ¿verdad? Hasta que Dios le habló, y ya después Dios le habló a Samuel y él le dijo unas profecías que iban a pasar con los hijos de Eli, que los hijos de Eli no eran obedientes. Entonces, bueno, de él sabemos cómo él creció, fue muy fiel a Dios, ungió al rey David, y sus hijos de hecho no fueron obedientes tampoco. Los hijos de Samuel, tuvo 2 hijos, tampoco fueron obedientes a la palabra de Dios, pero él sí. Samuel fue un hombre de mucha fe, fue un hombre muy obediente a Dios, muy consagrado, y pues también pasó sufrimientos porque vio a sus hijos que no obedecieron a Dios, vio que sus hijos no, y aunque también habían pasado los hijos de Eli que tampoco obedecían a Dios. Entonces, bueno, yo puedo aportar eso, ¿no? De lo que sí, excelente, gracias, hermana. Porque sí, es importante que todos conozcamos de qué personaje estamos hablando, pero que sepamos qué sabemos de él, ¿verdad? Porque en el estudio es bueno, porque vamos a ver, estamos viendo o sea, cuál fue el camino que él siguió, por qué está considerado dentro del libro de la lista de los personajes de fe en Hebreos 11, por qué está considerado él,
¿Cuál es el ejemplo que Él nos da? Miren, hermanos, Samuel guió a su pueblo, de modo que ellos volvieran a sentir y que volvieran a manifestar su antigua unidad, esa unidad que había. Y ahí en Samuel había un anhelo muy firme de seguir al Señor. Él tenía ese anhelo y él quería que los demás también tuvieran ese anhelo. Los movía a unidad y quería que los siguieran con ese mismo anhelo que él tenía de seguir al Señor. Todos los israelitas se unieron para seguir a Jehová, y cuando lo hicieron, pues se acercaron unos a otros así como cuando se va hacia el centro. Samuel viajó por todo el país de extremo a extremo, urgiendo a la gente. Él les decía: vamos, los urgía a volverse a Jehová. Vuelvan a Jehová, apártense del pecado. Y a que desecharan a los dioses falsos, sobre todo porque sabemos en la historia del Antiguo Testamento habla de mucha idolatría. Y él les decía que desecharan todos los dioses falsos. Y había uno en particular de esos dioses falsos llamado Astarot, que era el que más predominaba y el que más estaban contaminados la mayoría de todos ellos. Y la diosa Asera, exactamente. Ahora, por todas partes iban tumbando ídolos, los iban tumbando, en la medida que avanzaban iban tumbando ídolos, y se acabaron las orgías, esas orgías viciosas que tenían constantemente ahí en los bosques y en los valles. Todo eso se acabó. Este movimiento que encabezó Samuel demandó por último una demostración pública. Samuel lo que hizo fue que citó a Israel, a todo Israel, a Mizpa. Él se dedicó un día al ayuno, porque así lo exigía la ley para el día de la expiación. El pueblo confesó sus pecados, afligió sus espíritus y se humillaron delante del Señor. Además, se introdujo un rito bastante nuevo. Se trajo agua de un pozo vecino y lo que hicieron fue que lo vertieron solamente delante de Jehová. Solamente delante de Jehová. Ellos acordaron eso. Delante de Jehová vertir, como se haría después en la fiesta de los tabernáculos, en adelante. El derramamiento del agua pudo haber significado que ellos vertían de sus corazones, que ellos estaban vertiendo de sus corazones repletos. Ellos lo visualizaban como si fueran manantiales de penitencia y lágrimas, porque deseaban dejar ahí el peso de sus tristezas. Ellos deseaban lavar su tierra, lavarla del mal que se había ido acumulando durante años y años y años, o que el pueblo se daba cuenta de su incapacidad. Así que el significado debió ser un espectáculo asombroso en ese tiempo, porque era lo que ellos sentían, lo que ellos estaban manifestando en ese momento. Entonces fue un acto digno de, en algunos historiadores veo que se utiliza mucho la palabra de hombría. Y pues claro,
no sorprende que sea por una repentina aclamación de todos ellos, ¿ah? Y por esa razón se le nombrara entonces juez. Allá en 1 Samuel 7 es cuando se le empieza a nombrar juez. Un historiador decía, oh, quien indujera a la iglesia de Dios a rechazar las cosas malas que han dañado su testimonio. Las noticias de esta gran convocación y de este acontecimiento les llegaron a los filisteos, quienes las consideraban como una señal clara del retorno del espíritu de la vida nacional, de la vida que había habido anteriormente. Entonces subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, se fueron contra él. Y de todas partes arribaron contingentes que entonces vinieron a conformar un gran ejército. Y había mucha razón para tener miedo de que se repitiera la experiencia terrible del pasado allá en Afec. Las multitudes y toda la gente, todos los israelitas estaban llenos de miedo, estaban llenos de pánico, estaban atemorizados. Y solo les quedaba una esperanza. Ellos se acogían a esa esperanza. Dios tendría que venir al auxilio de Israel. O si no, no había otra. Iban a ser pisoteados. Iban a ser pisoteados y masacrados por los conquistadores. El poder de las oraciones de Samuel, aquí vemos la fe de él. El poder de las oraciones de Samuel, hermanos, ya tenía fama por toda la tierra. El pueblo llegó a creer en ellas, las consideraban como la salvaguarda de sus libertades, hacían uso de las oraciones de él. Si Samuel oraba, podían contar con la liberación. Si Samuel no oraba, tenían razones para tener miedo. Sabían que había orado. Ellos ya sabían que había orado. Ahora le rogaban a Samuel que no cesara, que no dejara de orar, porque si no iban a ser pisoteados, masacrados, conquistados. Pero Samuel hacía algo más todavía que orar. ¿Qué hizo Samuel? Tomó un corderito y lo ofreció como ofrenda del todo quemada delante del Señor, simbolizando así que el deseo de Israel era estar completamente rendido a la voluntad divina. Fíjese la fe de Samuel, aquí la estamos viendo. Y es que debe haber consagración antes de que haya fe. Y antes de que haya liberación inclusive. Ahora, no basta con rechazar el pecado. No es suficiente. No basta. Si eso fuera suficiente, la historia nos diría otra cosa, pero también debemos entregarnos absoluta y completamente a Dios. El fracaso en la conducta de
del creyente, ¿qué es lo que denota el fracaso? Denota eso, precisamente, que estás derrotado, estás fracasado en tu vida espiritual. Si siempre estás vencido, visualicémoslo así, por los filisteos, pues entonces puedes estar seguro, hermano, puedes estar segura, hermana, de que hay algo malo en tu consagración interior. Mientras se elevaba el humo de esta ofrenda que estaba haciendo Samuel por el aire en forma tranquila, y los ojos de miles, de decenas, estaban fijos, todos estaban fijos en Samuel esperando. Y su clamor, penetrante así por la ayuda divina, cuando empezó a orar, ese clamor por esa ayuda divina subió al cielo. Los filisteos, ¿saben qué? Se acercaron. Los filisteos vinieron, se acercaron para presentarle batalla a Israel. Entonces, de repente, la voz de Dios, dice la literatura, que respondió a los gritos del profeta. Dice que Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre todos ellos, sobre los filisteos. ¿Y qué pasó? Que todos los filisteos se atemorizaron, se llenaron de pánico. Se dice que el firmamento se puso oscuro con la tempestad, y el estruendo de los truenos hacía estremecer inclusive la montaña. Luego, a una señal de Samuel, los hombres de Israel se lanzaron contra el enemigo, que ya estaba huyendo, porque ya estaban llenos de pánico al ver todo eso, ya estaban huyendo. Entonces, a la señal de Samuel, dijo, vayan sobre ellos, aunque vayan huyendo, vayan sobre ellos. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de Josefo, un historiador, un gran historiador, que nos ha narrado varias anécdotas bíblicas. Y Josefo cuenta de otra circunstancia que se añadió a los horrores de aquella irresistible matanza. Dice que Dios destruyó sus filas con un terremoto, que la tierra tembló bajo los pies de ellos, y que de modo que no había lugar, no había un espacio, no había un lugar donde pudiera detenerse por seguridad y con seguridad. Todo temblaba. Y caían a tierra todos caían a tierra indefensos, y con el mismo terremoto se abría la tierra y caían por las mismas grietas. La persecución solo terminó cuando los filisteos estuvieron a la sombra de su propia fortaleza, cuando ya se sentían ya en su propio terreno, en Bet-Car, o el pozo de las viñas, como se le llama hoy en día. Este es el gran mensaje de toda la historia para nosotros. Si tan solo la Iglesia de Cristo rechazara los males que entristecen al Espíritu Santo, y si nosotros mismos nos separáramos de las cosas mundanas, el Espíritu
el Espíritu se impondría para nuestro bien. El Señor, hermanos, nos libraría, créanme, nos libraría. Y Él pelearía por nosotros contra todos nuestros enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Principalmente tenemos a Satanás. Y recordar que todo cristiano, a todos aquellos que nos han conocido cuál era nuestra vida, cómo era nuestra vida antes, están deseosos y están deseando a ver en qué momento caemos. También esos son nuestros, inclusive familiares, que alguna vez muchos de nosotros hemos escuchado esto. No, hombre, tú no duras, yo ya te conozco. Al rato vas a andar igual, hombre. ¿Para qué le juegas al moralista? ¿Para qué le juegas al santo, al cristiano? Si yo te conozco cómo eres, a mí no me vas a engañar. Yo ya te conozco quién eres tú. Los vas a engañar a ellos, a los cristianos. Pero a mí no vas a engañar, yo te conozco. Yo sé que al rato vas a andar otra vez igual. Nuestros propios familiares no lo han dicho a algunos de nosotros. Nuestros vecinos, nuestros conocidos. Y esos son nuestros enemigos. Esos son nuestros enemigos que están deseando a ver en qué momento caemos. Pero tenemos que tener la seguridad de que el Señor nos va a librar y Él va a pelear por nosotros. Precisamente por eso puso dentro de nosotros este poder del Espíritu Santo, que Él es el que tiene el poder para pelear por nosotros contra los pecados. Porque solos no podemos, solos no pudimos, solo no vamos a poder. ¿Y esto es para qué? Pues para que seamos más que vencedores. Más que vencedores, ¿por medio de quién? De aquel que nos ama. ¿Cómo puedo saber que me ama? Me rescató de donde estaba. Muchos cristianos, yo he escuchado a muchos cristianos platicar acerca de sus testimonios y casi el 90% de los varones nos hemos caracterizado por ser la oveja negra de nuestra familia. La mayoría. Pero Dios se sirve de esos. ¿Cuántas veces no estuvimos al borde de la muerte? ¿Cuántas veces no estuvimos en peleas donde después nos preguntamos, ¿cómo pasó? ¿Cómo la libré? Era porque me hubieran matado. ¿En qué me metí? Pero Dios ya tenía un propósito para ti, ya tenía un propósito para mí. Y permitió que pasara por todo eso. Porque hay quien se pregunta, dice, bueno, pero si Dios me ama, porque cuestionan el amor de Dios, si Dios me ama, ¿por qué permitió que yo pasara por todo esto? ¿Por qué permitió que yo pasara? ¿Por qué permitió tanto sufrimiento en mi vida? Porque hay un propósito. Porque si tú no hubieras pasado por todo eso, no tendrías de qué arrepentirte. Y era necesario que tuvieras de qué arrepentirte. Y dice la literatura, a quien más se le perdona, más ama. Es más fiel. Es más fiel con Dios y está dispuesto a hacer lo que sea. Los ejemplos de fe nos muestran precisamente que la fe por sí sola no es suficiente, porque la fe necesita ir acompañada de la obediencia. Una fe sin obediencia es solamente
creencia. Es creer, o sea, sí creo en Dios, sí crees en Dios, pero no tienes fe. ¿Pero por qué dices tú que no tengo fe? Pues porque no obedeces. No obedeces. ¿De qué manera puedo obedecer? Sé fiel con Dios. Dios es fiel contigo. Dios ha sido fiel contigo. Tu fe, equipárala con los ejemplos de fe que nos muestran todos estos hombres y estas mujeres que hemos venido estudiando en esta serie de estudios de personajes, de ejemplos de fe, que nos habla Hebreos 11. Y yo tengo que equiparar mi fe con la de ellos. La fe de Samuel fue de tal manera que todos le creían, todos esperaban que él orara. Y él oraba a Dios y Dios le escuchaba. ¿Qué mensaje me deja a mí esto? El ejemplo de fe de Samuel, que si su fe al orar Dios le hablaba, yo también quiero que a mí me hable. Y por esta fe yo hablo con Dios, hablo con Él y yo sé que Él me responde. Entonces, hermanos, dentro de este estudio y dentro de todos los estudios de los martes que hemos venido viendo, pues podemos nosotros equiparar nuestra fe. Esto es para que nosotros aprendamos de ellos. Esto es para que nosotros equiparemos nuestra fe en un rango, así como cuando le subes al volumen a la televisión, ya que tiene varias rayitas. ¿En dónde me encuentro yo? ¿En dónde me encuentro yo con mi fe? ¿Hasta dónde me encuentro? Se dice que la fe es obediencia. Bueno, ok, ¿dónde me encuentro yo? El propósito es aprender de la palabra y equiparar mi fe. Equiparar mi fe. Y darme cuenta de que cada uno de ellos, Dios no le importó cuál fue su pasado. Él los eligió, como te eligió a ti, como me eligió a mí. No sé si hay algún comentario que quieran hacer, hermanos, al respecto, o alguna pregunta, alguna duda que haya habido al respecto, o algo que quieran aportar. Hay de nuestros hermanos que están conectados, si quieren hacer algún comentario o hay alguna duda que tengan. A mí, Bernardo, solo me gustaría hacer un comentario que yo veo en este pasaje, sobre todo con respecto a Samuel, ¿no? Es un personaje que antes de que empezara el estudio, comentábamos con las hermanas que es un pasaje muy bonito. Y principalmente yo creo que Samuel es producto de la fe, que él nace por la oración de su madre, ¿no? Que deseaba tener un hijo. Imagino esas épocas que era algo muy importante en la vida de una mujer, ¿no? Dar fruto por medio de dar la vida, ¿no? Y sabemos que ella no podía tener hijos, entonces ella se pone a orar a Dios para que le conceda un hijo y ella promete darlo a cambio para que sirviera a Dios. Y ese yo creo que es un ejemplo bastante bello, ¿no? Pero lo que más me gusta es que cuando todo esto pasa y todo esto acontece, realmente ella no agradece a Dios por haberle dado esa bendición, ¿no? Ella no alaba a Dios por haber tenido a Samuel, ¿no? Ella alaba a Dios por ser quien es, ¿no? Sí. Por ser un Dios bueno, un Dios
atento, un Dios misericordioso y sobre todo un Dios todopoderoso, ¿no? Eso me gusta mucho, hermano. Solo quería compartir eso, que es lo que me impacta mucho de esa historia. Entonces, haber nacido Samuel y haber crecido cerca de Dios, pues creo que es el mensaje, ¿no? Si te alejas de Dios, él estuvo siempre en el templo, siempre estuvo, desde muy pequeño escuchó la voz de Dios. Y él entendió cuál era su propósito en la vida, ¿no? Y creo que estamos llamados a hacer lo mismo, ¿no? A poner atención, que a veces Dios nos habla, pero no le hacemos caso, ¿no? Creemos que es otra cosa, ¿no? Creo que ahí está el secreto, ¿no? De estar atentos a esos llamados de Dios para cada uno de nosotros, para darnos dirección en lo que Él quiere hacer con nosotros. Sí, Samuel sabemos que él fue consagrado. Él, su madre, Ana, que no podía tener hijos, no podía embarazarse, le ofreció a Dios que si le daba un hijo, se lo iba a consagrar a él. Y así lo hizo. Entonces, como comentas, hermano, es cierto, o sea, Samuel desde niño, él escuchó la palabra, todo lo referente a los pasajes de fe que venían ya arrastrándose. Y todos estos, él más y más se preparaba, pero la gente lo escuchaba, él creían todos en él, porque sabían de su fe. A mí lo que me llama mucho la atención, la fe de él, de tal manera que cómo viene a ser un pilar de la fe. Y vemos cuando viene en la época de transición, cómo él se mantiene en esa fe siempre. Y lo que tú decías, hermana, lo triste de que sus hijos. Sí, al final. Sí, sí, adelante. Bueno, mi comentario también es pues él vivió en ese periodo difícil, ¿no? De los jueces, de los filisteos, los israelitas y toda esa cosa de que ellos venían siempre haciendo lo malo a los ojos de Jehová. Yo luego, pues siempre me pregunto eso, que a veces nosotros actuamos como esos israelitas precisamente, que pedimos a Dios las cosas como los israelitas que los tenían oprimidos y veían a los filisteos y les quitaban todo, cualquier otra ciudad, y les quitaban todo, se llevaban a los hijos, a las mujeres y mataban a los hombres, les quitaban sus ganados, todo eso, y ya clamaban a Dios y Dios les daba las cosas, y ya después tenían las cosas y abandonaban las cosas de Dios. Ya así, ¿no? Él vivió en todo ese proceso, pero él fue siempre fiel, a diferencia de Elí, el sacerdote y juez, que no hacía eso, porque sus hijos eran perversos, los hijos de Elí, siendo que eran levitas, pertenecían al sacerdocio, eran desobedientes, perversos, y él los justificaba, su padre. No así Samuel. Samuel lo reprendió a sus hijos porque pues sus hijos no eran como él, no eran obedientes. Entonces ahí vemos la diferencia de cómo Samuel actuó hasta el último, ¿no? Él ungió al rey David, a Saúl primeramente y a David, y todo lo que las oraciones, todo cómo se hacía ahí ¿cómo se llama? Ahí en ese donde estaba la arca, Silo, algo así. Él nació en Ramá, me parece, y todo eso. Bueno, es una historia, a mí me encanta esa historia mucho porque una vez estuve oyendo una prédica y donde decía precisamente eso, de cómo él pues reprendía a sus hijos. Él sufría mucho de ver a sus hijos que eran tan desobedientes a las cosas de Dios, pero los reprendió, no así Elí. La diferencia, ¿no? De eso, debemos él pues justificaba todo lo que ellos hacían mal. Sí, pues que lo hagan, pues ellos están, luego ni les creían al pueblo, el pueblo le decía, oiga, pero es que ellos están llevando las mejores carnes, esto y lo otro.
que no Sí. les correspondía a ellos. No, mis hijos no, y siempre justificaban eso. Entonces, eso a mí me gusta mucho de esta historia, eso. Y la dedicación, la consagración que siempre estuvo. Él sufrió cuando le dijeron pues, que los israelitas, ya no queremos jueces, ahora queremos reyes, porque queremos ser igual que los otros pueblos que tienen reyes. Ahora queremos ser así, mándanos. Y él sufría porque decían, y le dijo Dios, precisamente le dijo, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Entonces sí, a veces nosotros desechamos, a veces nosotros nos damos por aludidos, ¿no? Pues dicen, mira, ese hermano me quiere y la hermana no me quiere. No, pero estamos desechando a Dios, porque la palabra que nosotros estudiamos, nosotros cristianos, pertenecemos a Dios, somos un pueblo. No desechamos a las personas, más bien las personas desechan a Dios, no a uno. Entonces, eso también, ¿no? Que Dios desechó, él pensaba. Luego también, donde él también se dejó llevar, porque él pensaba que el hijo el papá de David, ¿cómo se llamaba? Isaí. Cuando vio al hijo mayor y lo vio grande y todo eso, dijo, no, pues es ¿no? El mero que va a ser el rey. Cuando no era ese, iba a ser el más chiquito, un jovencito rubio, debe parecer, dice la escritura, pero no era, dice, no, Samuel, es que tú ves el corazón. Tú ves la apariencia, le dice, yo veo el corazón, y hay veces que nosotros también hacemos eso, nos dejamos guiar por las apariencias y vemos, ¿no? Nos decimos, pues esta hermana sí, este hermano es así, pero realmente no conocemos los corazones, porque Dios es el que sobrepasa el corazón, Él es el que sabe realmente nuestro corazón, si es sincero, si no es sincero. Entonces, es una historia muy bonita. Gracias, la verdad, hermano. este libro. Gracias, hermano. Adelante, hermana Rubí. Buenas noches. Y se dice que los holocaustos, que los sacrificios y todo esto, él prefiere una obediencia real. Entonces Samuel es un claro ejemplo de eso, ¿no? Él no estaba de acuerdo, él no quería, sin embargo, él obedecía la palabra de Dios, lo que Dios le decía, ¿no? Y nosotros muchas veces también nos ponemos a orar con la intención de platicar con Dios, pero no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios quiere para nuestras vidas y queremos hacer nuestra voluntad, ¿no? Y creo que eso es un ejemplo muy bonito de lo que vemos en Samuel. También lo que a mí me gusta mucho de esto es que creo que es un gran ejemplo para los jóvenes y bueno, nosotros vamos a tener próximamente una clase que trata acerca de las hijas, pero también de los hijos, ¿no? Creo que Ana pues lleva a Samuel y lo deja, pero si él hubiera sido un hijo desobediente, pues él en cuanto hubiera podido, ¿verdad? Se hubiera salido de ese camino. Y vemos cómo desde jovencito pues él estaba ahí, ¿no? En el templo, en el tabernáculo, estaba trabajando y estaba él aprendiendo y todo. Entonces desde pequeño él pues aprendió la palabra del Señor y siguió por ese camino a pesar de todas las tribulaciones que él vivió y de todas las cosas tan difíciles, por ejemplo ver los hijos desobedientes y el pueblo, ¿verdad? Él y Moisés creo que son de los personajes que más han sufrido con respecto a eso, ¿no? Que con el pueblo israelita que sufrían bastante pues de la rebeldía y todo y pues se exasperaban, se frustraban y demás, pero continuaban obedeciendo a Dios a pesar de todas las cosas y creo que eso es algo muy hermoso. Gracias pues, por el estudio. Gracias, hermana. Sí, y sabemos, hermanos, que cómo termina todo. ¿Alguien más? Adelante.
Sí, ahorita precisamente con lo que mencionó la hermana Rubí me resuena cuando Dios le llama, ¿no? Sí, Ahí no menciona la edad y todo, pero pues se da a entender que era niño. Entonces escucha la voz de Dios diciendo Samuel, Samuel, y lo primero que hace es de verdad levantarse y decir, heme aquí, y él pensaba que era precisamente Elí, ¿no? Y pasaron 3 ocasiones en las que él en ningún momento dijo, ay, se frustró, o que me está molestando, o algo así. Y cuando Elí le explicó que era Dios y lo que tenía que hacer, no hubo ninguna pauta, ninguna duda, ninguna queja, ningún temor. O sea, siento que ahí es precisamente el ejemplo de fe, tal vez, además de todos los demás puntos, en el que Samuel agarró y de verdad con todo el corazón agarró y dijo, Señor, heme aquí, soy tu siervo, dime, ¿no? Y a partir de ahí, en cada momento que Dios hablaba con él, a pesar de, como ya mencionaban las hermanas y el hermano, Samuel obedecía. O sea, pero es que el Señor, el pueblo quiere un rey, ¿cómo le voy a dar un rey si esto es así? Hazlo, Samuel, porque es así. Y él obedecía, a pesar de que en su conocimiento humano no alcanzaba a comprender eso. Él sabía que los planes de Dios eran perfectos y él ejecutaba y entendía la herramienta que era para Dios. Por eso inclusive cuando por sus hijos, que fue por la desobediencia y todo, fue que empezaron a pedir los reyes, pues Samuel fue incluso el que ungió, ¿no?, a Saúl, y incluso después de llorarlo también ungió a David, ¿no? Entonces, tanto esa predisposición de obedecer, de seguir, sin rechistar, como se dice aquí, sin chistar. y eso, sin chistar, y el continuar, ¿no?, en obediencia siempre firme. Siento que es lo que Samuel nos deja, ¿no? Igual hay un dato curioso, no sé por qué me lo sé, pero Samuel, por alguna extraña razón me sé el significado del nombre de Samuel, quién sabe por qué. Es nombre de Dios, ¿no? Entonces, pues desde su nacimiento, su nombre y en todas sus acciones, Samuel es precisamente un ejemplo de fe para todos. Gracias, hermano. Sí. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Ahí tiene ningún otro comentario, alguna. Adelante, hermana. A mí lo que me llama la atención y para mí es un ejemplo es Ana, porque a pesar de que ella estaba siempre, su oración, su petición era eso, que quería que Dios la bendijera con un hijo, y ella siempre estaba orando, pidiéndole a Dios eso, que le diera un hijo, y a ella no le interesó que el sacerdote la criticara, dijera que estaba ebria, que estaba borracha, porque nada más veía que movía sus labios y eso. Pero ella seguía insistiendo en la oración hasta que pues Dios le dio esa bendición de tener ese hijo, y como ella pues prometió que si se lo daba lo iba a consagrar, lo iba a dedicar al servicio de Dios. Y ella lo hizo, o sea, cumplió esa promesa que le había hecho a Dios. Bueno, yo me pongo a pensar, nosotros como madres, como mujeres, ahora en este tiempo, si le hacemos una promesa a Dios, también dejaríamos a nuestro hijo, desde chiquito, desde que ha sido destetado, ponerlo al servicio de Dios, dejarlo y no verlo, así como ella no lo veía, porque sabía que pues él le había hecho esa promesa y ella cumplió, y pues ella ya estaba tranquila porque sabía que él iba a crecer sirviéndole a Dios, y el niño también pues fue obediente, porque si hubiera sido otro niño hubiera dicho, bueno, pues me voy con mis padres o algo, pero no, él siguió ahí guiado, instruido por el sacerdote allí y todo eso. Y después podemos ver todas las bendiciones que Dios le dio, que él sirvió ahí a Dios, y cómo Dios lo utilizó para poder hablar de la palabra de Dios a diferentes lugares. Sí, así es, hermana. Dice que hay un dato que muchas veces
o sea, pasamos por alto. Cuando la literatura habla de que cuando era niño él escuchó la voz de Dios. Y él la escucha una vez y va y corre a donde estaba acostado Elí y le dice, ¿me hablaste? Y le dice, no, vete a dormir. Y así, entonces, esto nos lleva a creer que Dios le habló a Samuel, pero de una manera audible. No en un sueño, no que él creyó o que lo sintiera, no. Le habló así, de una manera tan audible que lo escuchaba, así como nos escuchamos nosotros unos a los otros. Y en vez de que fuera una voz interna, nada más, como muchas veces pasaba también, inclusive con profetas. Y ahora Samuel estaba impresionado, porque más aún porque pues era un muchacho, estaba impresionado por lo que escuchó. Y cuando Elí le dice, pues mira, ya le explica, es la voz de Dios que estás hablando. Cuando la oyes, si la oyes nuevamente, dile, heme aquí. Y es cuando él responde, ¿sí? Heme aquí. Y fíjese qué manera tan bonita, tan hermosa de responder a la palabra de Dios. No es como que Dios no sabe dónde estamos, sino que Él sabe dónde estamos. Inclusive antes de que nosotros le digamos, Él sabe. Y muchas veces se duda de que Dios te habla. Pero Dios sí te habla. Dios me habla. Cuando alguna vez escuché en un principio y decía que Dios te habla en su palabra. Yo no entendía, créanme que me costó mucho trabajo entender eso a mí. No sé, fue una de las cosas que me costó mucho trabajo entender. Perdón. ¿Cómo Dios me va a hablar en la Biblia? ¿Dónde? Y yo me acuerdo que decían, escucha la voz de Dios. Y yo me quedaba, bueno, ¿cómo? No entendía. Y en la medida en que pasó el tiempo, me di cuenta que la Biblia, cuando tú empiezas a leerla, te reflejas. Y ves como si te estuviera diciendo de ti, de tu propia persona. A donde quiera que tú te vayas. En Proverbios, en Salmos, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, con Job, a donde quiera que tú te vayas, vas a encontrar que Dios te está hablando. Por eso dice, pon mucha atención, Dios te está hablando. Escúchalo. Y es cuando en ese momento te vuelves como más ávido para continuar leyendo más y más. Porque quieres saber qué pasa. Pero obvio, esto es tomar la Biblia y leerla entre semana. Porque nos traemos la Biblia el domingo, pero entre semana no la agarramos. Y muchas veces se vuelve más fácil con el celular, no, pues aquí tengo las aplicaciones de la Biblia. Está bien. Pero nada mejor que la Biblia físicamente así. Físicamente, adelante. Pues ahí en Romanos dice, Romanos, no me acuerdo, 8, 10, algo así, 28, pues, donde dice que el oír viene por la palabra. El oír viene por la palabra. Tú oyes, y por ejemplo ahorita yo veo, por ejemplo, todos esos personajes de fe, precisamente Dios nos está hablando que tengamos fe, porque nuestra fe a veces es débil, a veces está muy limitada. Y entonces Dios quiere que tengamos que nos habla para tener más fe, para poder seguir trabajando en su obra. Porque la gente que no tiene fe, los cristianos, los hermanos, que no tienen
tanta fe, muchos tenemos poca, muchos muy poquita, muchos mucha. Según la fe, es como obras. Entonces, Dios nos habla así. Y Dios nos habla cuando estamos deprimidos, o angustiados, o desanimados, pues Dios nos habla. Y ahí nos vienen textos, ¿no?, de la Biblia. Esfuérzate y sé valiente, así como lo que nos aprendimos de Josué. Y esa Dios habla por medio de la Biblia, pero hay que abrirla y hay que leerlo. Sí. ¿Vas a algún comentario, hermano? Sí, justamente, gracias. Justamente eso, ¿no? Tal vez sí, la palabra indica que tal vez Samuel escuchó palabras tal cual, pero no hay que olvidar que pues, igual a nosotros nos hablan, ¿no? Les doy un claro ejemplo, como dice la hermana Irma, en esta iglesia. O sea, hace 4 semanas tal vez escuchábamos la historia de Rahab, y tengo entendido que apenas estudiaron las mujeres de nuevo el capítulo 2 de Josué, que es precisamente la historia de Rahab, ¿no? Igual pasó, no me acuerdo qué hermano citó en la prédica cierta historia de David, y en una semana más el hermano Vicente nos daba el estudio de David, ¿no? Entonces son cuestiones que Dios está hablando para los que queremos de verdad escuchar y entender ese mensaje, ¿no?, que tiene para nosotros. O sea, no hay casualidades. O sea, es muy improbable, y les aseguro que no es así, que 2 hermanos se pongan de acuerdo y digan, ay, vamos a hablar los 2 de David en este mes. O sea, no. Es simplemente el Espíritu Santo hablando a través de nosotros y queriendo de verdad dar un mensaje a su pueblo, que somos nosotros. ¿Cierto? Te has preguntado, hermano, o se han preguntado, hermanos, fíjense nomás este detalle. Venimos estudiando esta serie de estudios de ejemplos de fe. Este mes de abril, las prédicas van a estar basadas en la fe. ¿Por qué Dios nos manda todo lo referente a la fe? ¿Acaso la fe nos está fallando a muchos de nosotros? Es necesario que reafirmemos nuestra fe. Recordemos que la Biblia habla en varios pasajes de poca fe, de nula fe. Acreciéntanos la fe, aumentanos la fe. Entonces quiere decir que la fe puede ser poca, mucha. Pero, ¿por qué Dios qué mensaje nos está mandando Dios con respecto a esto? Que tenemos estudios de la fe y ahora prédicas de fe, con el que el tema sea la fe, todo el mes de abril. ¿Qué está pasando con nuestra fe? A veces nos falla, o nos estamos olvidando de nuestra fe, nos estamos enfriando, nos estamos dejando llevar por rumores, por roces. Alguien decía, ¿no?, que quería encontrar la mujer perfecta. No existe la mujer perfecta, no existe el hombre perfecto, no existe la familia perfecta, no existen los padres perfectos, no existen los hijos perfectos, no existe la iglesia perfecta. No existe. La iglesia no es perfecta porque está compuesta por seres imperfectos. Hay enfriamiento, hay rumores, a veces hay envidias, chismes, hay desánimos,
hay tantos factores que nos afectan a nuestra fe y que nos hacen imperfectos y como por ende una iglesia imperfecta. No hay una iglesia perfecta, no la hay, ¿no? Sí, adelante. Me acordé del texto que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y en la mañana estaba viendo una entrevista que le están haciendo a un predicador que me gusta mucho, que se llama Sofía Michelin, que siempre lo he seguido. Y él hablaba de dónde nos va a atacar más Satanás a nosotros, los seres humanos, como atacó a Adán y a Eva. Entonces, para destruir la iglesia y para destruir nuestra fe y todo lo que se pueda hacer enemigo de Dios, que sabemos que es todo el pecado, todo lo que lleva Satanás, dice que es en el orgullo, en el ego, en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestras vanidades y todo eso, porque en eso atacó, en eso le dijo a Adán y a Eva, a ellos ¿cómo se llama? El orgullo, y la otra, ¿cómo se llama? La soberbia. De la soberbia. Entonces todo eso ahí es donde él va a destruir, o sea, él, porque precisamente como nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra vanagloria que a veces queremos, porque ellos querían ser igual que Dios, porque le dijo, pues mira, vas a ser igual, no te dejes, no le creas. Si tú comes de ese fruto vas a ser igual que él. Entonces todas esas cosas, él decía que en realidad eso, ahí es donde él ataca a todos los seres humanos, y es donde pues sí puede destruir todo lo que él quiera. Obviamente sabemos que el poder lo tiene Dios, ¿no? Y si él lo quiere, pero tenemos nosotros como cristianos, decía él, pues aumentar nuestra fe, que nuestra fe siga adelante para no caer en esas cosas. Porque así como dañó a Adán y a Eva en esa parte, de su orgullo, de su soberbia, de su vanagloria, también a nosotros. Uy, por ahí leía, gracias hermana, por ahí leía un comentario que decía, si Satanás engañó a los ángeles, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Qué podemos esperar nosotros? Nos va a engañar. Precisamente es el que mantengamos siempre nuestra fe firme, fuerte, y continuar siempre pegados como la rama, ¿no? sin separarnos. La comunión entre hermanos es lo que es el salvavidas. Si no hay comunión con nuestros hermanos, estamos más propensos a hundirnos. La comunión con nuestros hermanos es el salvavidas que nos va a mantener siempre. ¿Qué ha pasado? Tenemos conocimiento de qué ha pasado con aquellos hermanos que han concluido en alguna parte de su vida que no necesito ir a la iglesia. Yo en mi casa, pero no hay comunión con los hermanos. La mayoría han sucumbido, lamentablemente, porque la comunión entre hermanos es muy importante. Si no, no lo hablara la Biblia. Por eso el momento de mayor reverencia, que es la cena del Señor, es comunión unos con otros. Pues sí, ¿hay algún otro comentario de nuestros hermanos que estén conectados? Adelante, mi hermana Sofía. Nada más lo que decía la hermanita Irma, así como Dios les ha dicho a los profetas y nos dice a nosotros lo que le dijo a Josué,
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días, o sea, siempre va a estar con él y así con nosotros. Y el otro versículo que nos dejaron de tarea, también sabemos que Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Entonces es el Dios ya tanto en el cielo como en la tierra, y ahí podemos ver en Josué 2:11 lo que dice, y eso nos ayuda, nos anima para seguir adelante en el camino del Señor. Hay veces sí puede haber, nos sentimos muy animados, y puede haber momentos en que estemos desanimados, pero vamos a la palabra de Dios o cantamos una alabanza, o un versículo de la Biblia o un salmo, y eso nos ayuda a seguir adelante para fortalecernos. Yo recuerdo cuando la hermana nos comentaba de su hermano José, y le decía, hermana, pues hay que orar por él para que él un día lo podamos ver, y lo hemos de ver este varón a los pies de Cristo. Y decía la hermana, no, pero es que mi hermano es bien católico y todo. Ahora podemos ver las oraciones que hicimos. Ahora a mí me dio mucho gusto cuando la hermana comentó que él ya estaba yendo a congregar. Ya está asistiendo. Y le digo, muchas veces nosotros vemos una persona muy dura, pero para Dios nada es imposible, y yo lo puedo decir. Yo era una persona muy dura, muy terca, y yo decía que donde yo estaba era lo perfecto. Pero Dios nos muestra por medio de su palabra y que no, porque Él nos quiere que conozcamos la verdad realmente. Y así su hermano. Y aún Dios quebranta el corazón más duro, más necio, Dios lo quebranta para que venga a sus pies. Sí, así es, mi hermana. Gracias por su comentario. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Entonces vamos a dar por concluido el estudio del día de hoy. Y te voy a pedir a mi hermano Martín que si gusta hacer la oración para darle gracias a Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias la oportunidad que nos diste de poder estar aquí, Señor, reunidos, la oportunidad que le das a los hermanos de poder conectarse por esta aplicación, y posteriormente a los hermanos que puedan llegar a ver este estudio. Señor, te agradecemos esta gran oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder comprender tu mensaje, pero sobre todo, amado Padre, te pedimos que nos des esa sabiduría, que nos des las formas correctas de poder aplicarlo en nuestro día a día. Amado Padre, sabemos que la fe es nuestra esencia principal como cristianos, Señor, y te pedimos que no nos desfalle, y en caso de que nos haga falta, Señor, tú sabes cómo llevarnos de nuevo a tu camino. Amado Padre, te pedimos que sigas con nosotros en todo momento, que nos cuides, que en este momento que estamos por terminar este momento de adoración y de estudio, Señor, de tu palabra, nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos permitas descansar a cada uno de los hermanos, Señor. Y las personas y los hermanos que no pudieron conectarse, amado Padre, crea esa necesidad en ellos, hazles entender que la fe es también parte de hacer obediencia, Señor, y poder entender, comprender, pero sobre todo estudiar tu palabra, Señor. Amado Padre, te agradecemos la vida de nuestro hermano Luis Omar, que tuvo para bien darnos este estudio el día de hoy, Señor, y te pedimos que lo sigas bendiciendo y sigas permitiendo a esta tu congregación tenerlo por mucho más tiempo, Señor, para podernos seguir edificando. Amado Padre, te pedimos todo esto y te agradecemos, no porque lo merezcamos, sino lo hacemos a través de nuestro Salvador y Redentor, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues gloria a Dios. Hasta luego, hermanos. Buenas noches. Gusto saludarles, hermanos. Que Dios les bendiga. Que descansen todos. Hasta luego, buenas noches. Dios les bendiga. Bye. Bye. Aquí ya vemos 2, 4, 6, 7. Ya. Sí, vi que alcancé mi destino.